damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos en 24 horas en Quito a Paul Granda, secretario de la Política. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Bueno, como lo mencionábamos, pues hoy hará su rendición de cuentas la canciller María Fernanda Espinosa, se aceptaría la renuncia a su cargo como canciller y asumiría José Valencia en estas funciones. ¿Debería esperar el país un giro radical dentro del manejo de la política internacional, de la política exterior? Mire, como hemos venido diciendo varias veces, nosotros estamos convencidos de que quien establece la línea, obviamente en materia de política exterior, en materia económica, es el presidente de la República. Por supuesto, como la política y la gestión pública es dinámica, siempre habrán ciertas particularidades y ciertas condiciones que caracterizan evidentemente el manejo de la Cancillería en función de quién lo va a dirigir. En este caso es un perfil diplomático que tiene mucha experiencia en el exterior, que ha estado en varias misiones y seguramente pondrá su característica especial, pero siempre bajo una política definida por el señor presidente de la República. Bueno, pero usted ha dicho que ahora, una vez que María Fernanda Espinosa pues asumiría la presidencia de la Asamblea de la ONU, el Ecuador debe esperar con esto de aquí que se marque un paso muy importante, sobre todo en las relaciones internacionales de nuestro país. Pero realmente esto quizás no es un blindaje, más bien su designación un blindaje perfecto para dejar de lado algunas actuaciones cuestionadas, como fue la relación que se mantuvo o las acciones que se mantuvo tras el irrespeto con Julian Assange, por ejemplo, lo que sucedía en Venezuela, la crisis en la frontera norte. Mire, yo creo que el país ha tomado una posición bastante clara y concreta, pero sobre todo propositiva. El caso venezolano, el presidente, como usted conoce, tuvo una posición muy puntual, el de convocar a que se promueva una consulta popular, un referéndum en Venezuela, que sea el propio pueblo venezolano en respeto a sus soberanías, a través de la voluntad popular, quien defina obviamente el camino a seguir. Yo creo que esto es importante decir. Sin duda alguna, lo que diga el concierto internacional, lo que digan los países en el planeta no deja de ser importante, pero es mucho más importante que el propio pueblo venezolano sea el que resuelva. Entonces, fíjese, aquí ya hay una línea clara y concreta respecto de la coyuntura venezolana. Y respecto de otras coyunturas, obviamente como el caso de la frontera norte, que es un tema que además nos requiere una posición colectiva, común de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, hemos dicho de que aquí todos somos corresponsables, de que todas las instituciones debemos actuar, de que todas, incluso las posiciones político-partidistas, deberíamos confluir en una estrategia que nos permita generar un desarrollo fronterizo y obviamente preservar la seguridad de los ecuatorianos en estas provincias del norte del país, ¿no? Sí, pero si bien es cierto esta postura del presidente Lenín Moreno sobre que Venezuela vaya a una consulta popular, se da pues una vez incluso que ya se anunció que la canciller María Fernanda Espinosa asumiría la presidencia de la Asamblea General de la ONU y dejaría este cargo. Antes siempre el discurso fue: somos respetuosos de los procesos en otros países. Eso por un lado. Y por otro lado, pues el país sí siente que queda una deuda pendiente por parte de la canciller Espinosa. No en vano, pues también en la Asamblea se hablaba de llevarla a un juicio político en los temas que le he mencionado, incluso en el del manejo de la crisis dentro de la frontera norte. Bueno, pero mire, es coherente la posición del país. Es decir, estamos diciendo de que es necesario respetar la soberanía, en este caso de Venezuela, por supuesto, pero también estamos incitando, estamos promoviendo a que sea el propio pueblo venezolano, a través de una consulta o un referéndum, que se pronuncie sobre su problema, que refrende, en este caso, el proceso electoral o no. Es decir, que luego, efectivamente, si esto sería a través de una posición negativa, de que se den elecciones con todo el control y con toda la cooperación internacional que corresponda. Yo creo que esa es una posición que da un paso hacia adelante. No creemos en los extremos, ni en el extremo de que todo está perfecto, de que todo está bien, ni en el extremo de intervención. Creemos profundamente en la soberanía de los pueblos. Pero lo que se comienza a sentir es que con la salida del cargo de canciller de María Fernanda Espinosa comienzan a darse estos cambios de postura, incluso dentro del mismo gobierno en materia de política exterior. El simple hecho de que ahora, por ejemplo, se anuncie la visita también del vicepresidente de Estados Unidos para finales de este mes, lo que podría ser el camino, la apertura del camino para retomar a ese socio estratégico, por ejemplo, o como le digo, este hecho también pues de ahora cambiar esa postura en torno a la crisis de Venezuela. Entonces, comenzaría ya a percibirse que podría haber un cambio dentro de este manejo y dentro del camino que hemos seguido en materia de este manejo dentro de la Cancillería, ¿no? Como le digo, Liz, es decir, hay una política establecida por quien lidera, en este caso el gobierno, que es el presidente Lenín Moreno. Por supuesto, habrán matices, habrán cambios. La política no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional es dinámica. Los acontecimientos y las realidades actuales de Venezuela, el post
proceso electoral, sin duda alguna, no son las mismas que hace 2 o 3 meses. Entonces, por supuesto, el país tiene que irse adaptando a esas dinámicas y a esa transformación que se vive. Si la sociedad sería estática, digamos, seguramente no habría necesidad de ir ajustando las políticas y las posiciones, en este caso el gobierno. Hoy tenemos una situación distinta y el Ecuador tiene una posición proactiva respecto a este tema. Bueno, hay mucha expectativa en torno, pues, al manejo, a la conducción política que lleve el nuevo canciller. Ahora, en otro tema, señor ministro, pues, bueno, se ha anunciado el regreso del perito Mesa dentro de lo que tiene que ver con el caso de la muerte del general Gabela, sobre todo cuando se ha anunciado, pues, y se conoce que ha desaparecido parte importante del informe completo que conlleva este caso. Y ahí hay cierta confusión. Quisiera saber si el perito regresa por pedido de la Fiscalía o por un pedido de la Presidencia de la República. Bueno, hay un pedido de la Presidencia de la República, esto lo ha exteriorizado el secretario particular de la Presidencia, y lo que nosotros hemos planteado en términos generales sobre aquellos casos que han resultado polémicos en estos últimos años es que el país se alíe a la verdad, es decir, que sea la transparencia, que sea la verdad la que prime sobre todas las cosas, que hay que hacer una revisión sobre cómo se han llevado a cabo los procedimientos en estos casos, hay que hacerlo, es decir, lo que los ecuatorianos y ecuatorianas esperamos es que por sobre todas las cosas la verdad sea la que prevalezca y por supuesto salga a la luz la justicia, como no puede ser de otra manera. Ahora, pero la viuda del general Gabela envió una carta a la Presidencia de la República donde incluye el nombre de más de 20 funcionarios del gobierno anterior que estarían involucrados, dice ella, vinculados quizás con la muerte de su esposo, y dice que son funcionarios que igual pues mantienen un cargo dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Estaría entonces el gobierno dispuesto a asumir el costo político que podría implicar el hecho de que regrese este perito y que la información que él proporcione concuerde con lo que ha dicho la viuda del general Gabela? Mire, la verdad es una sola y tiene que prevalecer sobre todas las cosas. Y quienes ostentamos un cargo público sabemos que estamos sometidos a ese tipo de, obviamente, análisis y reflexiones respecto de nuestras actuaciones. Yo confío en que la presencia del perito lo que haga es aportar elementos para que efectivamente se revise cómo se desarrolló el proceso y que sobre todo todos tengamos la tranquilidad de que la verdad prevalezca sobre todas las cosas. Aunque esto de aquí puede implicar un sacudón político e incluso institucional dentro del actual gobierno. Sí, pero yo diría no hay que anticiparse a los hechos. Hay que anticiparse a los hechos. Veamos qué es lo que aporta el perito, qué es lo que aporta esta posibilidad de revisar cómo se fue desarrollando el proceso y efectivamente se irá viendo cuáles son las consecuencias. Pero mire, cuando este gobierno lo ha dicho y lo ha planteado desde el principio, y eso es lo que ha pasado en este primer año de gobierno, estamos aliados a la verdad, estamos aliados a la transparencia y hay que actuar sobre todas las cosas en defensa de ella. Es decir, estamos fortaleciendo la democracia, hoy tenemos un país pacificado y tenemos un país en donde las instituciones están funcionando, por supuesto irán siendo mucho más eficaces en el transcurso del tiempo y yo creo que eso es importante para la democracia y para el futuro del Ecuador. Ahora, también es un país en el que parecería estarse llevando a cabo un proceso de desmontar el correísmo, por así decirlo, y gran parte de eso por las acciones que lleva el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Ahora, con haber cesado pues a los miembros del Consejo de la Judicatura, ellos dicen que van a iniciar acciones en torno a su cesación porque consideran que no fue hecha de la manera correcta, que no se han ajustado los procedimientos y consideran que deben ser reemplazados por los alternos, cosa que el Consejo de Participación Ciudadana dice que no es viable porque ellos también serían cesados. ¿Cuál es la postura ahí de ustedes como gobierno? Por un lado, también está esta posición en la Asamblea de dar paso a un juicio político a Gustavo Yalc que no logra concretarse. Ahí como gobierno, ¿respaldan ustedes las acciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio 100% o consideran que quizás pues se ha afectado la institucionalidad del país con los hechos recientes? Lo hemos dicho desde el principio, nosotros somos profundamente respetuosos de la institucionalidad y de la independencia de funciones. Es decir, ese es un principio fundamental en democracia. Es decir, si el Ejecutivo estaría interviniendo en una u otra de las actuaciones de las diferentes instancias del Estado, efectivamente eso no sería democrático. Entonces, lo que el Consejo de Participación vaya decidiendo, por supuesto, con el fundamento que corresponda y entiendo con un profundo análisis de cada caso, por supuesto es profundamente respetable, como es profundamente respetable la posición de la Asamblea. Y entiendo yo que hay algunos temas también que se deben esclarecer y hay que aliarse al tiempo. Insisto, el gobierno nacional, el Ejecutivo, es profundamente respetuoso de las instituciones. Para el interior de la Asamblea, al no haber sumado los votos para dar paso a este juicio político a Gustavo Yalc, hay algunos asambleístas que dicen que ahí nuevamente pues se ve de manifiesto esta unión de protección por parte de los correístas, denominados correístas y los denominados morenistas. Mire, de ninguna manera.
en la línea de respeto al pronunciamiento de las instituciones. Entiendo yo que el proceso tiene alguna problemática específica, incluso con una denuncia de algunos documentos que no son precisos o que tienen alguna presunción de falsedad. Esos temas tienen que aclararse y el juicio político, si es necesario, tendrá que continuar. Que las instituciones actúen, Liz, con absoluta libertad. Yo creo que nosotros debemos, y como ecuatorianos, como quienes ejercemos un cargo, en este caso de designación, y quienes ejercen un cargo de representación, debemos actuar con absoluta y total responsabilidad. Que las instituciones actúen, que lo hagan con absoluta responsabilidad y que, como decimos, por sobre todas las cosas, la verdad sea la que prevalezca. Esa es la línea del gobierno y esa es la línea que nosotros vamos a respetar, como no puede ser de otra forma. Y hace un mes usted, más o menos un mes, usted me decía en este espacio que era necesario el diálogo porque consideraba que era la mejor herramienta para lograr que el legislativo y el ejecutivo caminen, como quien dice, en el mismo sendero, en la misma línea para solucionar los problemas del país. Pero alguien tiene que ceder en este caso para que ese diálogo sea eficaz. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas y qué resultados ha dado hasta el momento? Bueno, hemos iniciado ya un ciclo de reuniones, de encuentros, de diálogos con las diferentes tendencias que están representadas en la Asamblea Nacional. Y yo creo que hay que diferenciar temas, es decir, hemos planteado que es imprescindible que tengamos temas que son de interés nacional y que la política y sobre todo la posición político-ideológica o de intereses particulares o partidistas deberíamos aparcarlas a un costado. Es imprescindible que, por ejemplo, en el tema de la reactivación económica todos hagamos el esfuerzo para que esta propuesta de ley que ha hecho el Ejecutivo salga adelante, que la afinemos, que la ajustemos. Estamos abiertos, por supuesto, al diálogo, estamos abiertos a las contribuciones y a aquellas posiciones propositivas, pero sobre todo genera la base sólida de un desarrollo económico que todos los ecuatorianos esperamos. Este gobierno, Liz, es un gobierno pragmático, es un gobierno que por sobre todas las cosas busca generar desarrollo económico y generar empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero ¿con qué bancadas quizás han logrado ya ese acercamiento? ¿Con los que ahora son considerados pues todavía partidarios del correísmo o quizás con las bancadas que en su momento fueron consideradas de oposición? Mira, hemos dialogado con todas las bancadas, hemos dialogado con la bancada social cristiana, hemos dialogado con la bancada de Creo, por supuesto iremos intensificando estos diálogos, hemos dialogado con todas las bancadas, con la bancada independiente del BIN, y obviamente vamos a ir tendiendo los puentes necesarios para que estos consensos nacionales, mire, los ecuatorianos y ecuatorianas, Liz, esperan y esperamos que los problemas más importantes sean resueltos. No queremos una discusión o un debate político infructuoso o un debate político que busque rescatar o simplemente preservar intereses particulares. Los ecuatorianos y ecuatorianas queremos que nos resuelvan los problemas, que los políticos resuelvan los problemas, y el diálogo es la principal herramienta que este gobierno está implementando y que seguramente dará resultados. Y uno de los temas que entra ya en el debate pues es la ley de comunicación. Dentro de la Asamblea se han recibido algunos proyectos, incluso han enviado por la Presidencia de la República. Y hay una propuesta de un asambleísta, de Fabricio Villamar de Creo, de tramitar ante la Corte Constitucional el pedido de enmienda para que la comunicación deje de ser considerada como un servicio público. ¿Ustedes apoyarían esta medida que daría un cambio radical a lo que sucedió durante los últimos 10 años del gobierno pasado? Habría que analizar, Liz, es decir, habría que analizar la propuesta. Yo personalmente no la conozco, seguramente ya en el bloque de legisladores de país lo conocen y estarán reflexionando sobre el tema. Yo creo que las propuestas hay que escucharlas, hay que discutirlas, ¿no? Pero sería dejar de lado totalmente lo que, como le digo, se aplicó durante 10 años y darle un nuevo rumbo, quizás acogiendo el pedido de lo que muchos ha venido discutiéndose desde hace años atrás, el hecho de dejar de lado esta ley de comunicación totalmente. Hay algunos partidarios que dicen debería el camino ser la reforma, pero otros que en su mayoría la derogación completa. ¿Ustedes apoyarían entonces? Usted decía y particularizaba de alguna forma lo que representa el diálogo. El diálogo representa el escuchar. El diálogo no solamente representa el plantear una u otra tesis, y ese diálogo debe llevarnos efectivamente a la construcción de propuestas comunes, colectivas. Decía yo al inicio de esta entrevista, la política es dinámica, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional. Hay que entender que cada momento de la sociedad tiene su particularidad. Si esto representa hacer un análisis a profundidad de estos temas relacionados con la comunicación, por supuesto, escuchemos, dialoguemos, construyamos propuestas conjuntas. El gobierno tiene claridad respecto de lo que representa la propuesta de reforma a la ley de comunicación. Creemos que hay que hacer algunos ajustes, ya se ha presentado de manera formal. Creemos que hay que potenciar los derechos ciudadanos respecto al tema de comunicación, pero eso no quiere decir que no tengamos capacidad de escuchar las propuestas de las otras organizaciones políticas y en este caso de los asambleístas, de los legisladores, ¿no? Y ahora, señor ministro, pues el actual gobierno dice que Ecuador se destaca por la lucha contra la corrupción. Dentro de los casos de corrupción que se han evidenciado del gobierno anterior,
que han dejado exfuncionarios sentenciados, incluso en prisión. Pues, ¿cuál va a ser la estrategia no solamente para que esto quede ahí en una sentencia, sino para que se logre recuperar lo que fue robado? Mire, yo creo que en ese ámbito hay que hacer un esfuerzo interinstitucional, es decir, todos obviamente ver y mostrar los caminos adecuados y generar una estrategia adecuada para la recuperación de esos recursos. Hay países ya en el mundo que han establecido mecanismos precisamente y ya resultados de recuperación de los recursos que han sido producto de hechos y actos de corrupción debidamente comprobados. Yo creo que en eso hay que aliarse, hay que generar un acuerdo, hay que generar un consenso nuevamente y sobre todo estrategias para que esa recuperación se dé. El gobierno nacional, por supuesto, estará liderando este tipo de actuaciones como no puede ser de otra manera y además con una posición inclaudicable. Nosotros vamos a ser duros y hemos dicho, seremos duros contra los actos de corrupción del pasado, del presente y del futuro, como debe ser. La sociedad requiere una sociedad de principios, de valores, una sociedad que se fundamente y que sobre todo genere con el ejemplo esa construcción, insisto, del futuro y de mejores oportunidades para todos y todas. Y luchar contra la corrupción, obviamente, es poner por sobre todas las cosas principios y valores por delante. Con ese compromiso cierro la entrevista, señor ministro, agradeciéndole que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, muchas gracias.